La doctora Viviana Dionisio coordina el grupo de evaluación y monitoreo de la actividad sísmica en el Servicio Geológico Colombiano. Sus actividades de investigación están relacionadas con el monitoreo de la actividad sísmica a través de las redes sismológicas y acelerográficas, a escalas locales, regionales y nacionales, y estudios de fuentes sísmicas enfocadas en la comprensión de la ruptura de los sismos. La doctora Dionisio nos ofrecerá la presentación Seguimiento de actividad sísmica en yacimientos no convencionales. Doctora Dionisio, bienvenida al escenario. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo vengo a hablarles un poquito de otro desafío grande que tenemos en un futuro probablemente cercano, y es, digamos que la sismicidad que pueda ser asociada a la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. El Ministerio de Minas y Energía, digamos que desde más o menos 2010-2012, inició un estudio para mirar cuáles eran los peligros, las cosas buenas, las cosas malas, etcétera, de lo que es la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. A raíz de muchos estudios, muchas discusiones, muchas asesorías de expertos, sacó y emitió una resolución que es la 90341 del 2014, donde se establecen los requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. En esta resolución hace mención a algunas cosas que nos competen al Servicio Geológico y en particular voy a hablar de lo relacionado con la sismicidad. En esta resolución a nosotros nos competen los artículos, o digamos que tenemos que ver un poco en los artículos 12, 13, 14, 15 y 16, donde por un lado habla de los requerimientos para las operaciones de estimulación hidráulica, esto es antes de iniciar, de estimulación hidráulica el artículo 12 y el artículo 15 habla sobre los pozos inyectores de fluido de retorno. Adicionalmente también habla de un monitoreo en los artículos 13 y 16, de un monitoreo para la sismicidad, para otras cosas también, pero yo solo voy a tocar el tema sísmico, y habla de una suspensión de actividades de estimulación hidráulica o de inyección. Todo esto relacionado para yacimientos no convencionales. En lo relacionado con el artículo 12 se mencionan estos requerimientos y hacen mención a una línea base de sismicidad en las áreas donde digamos que se espera que se tengan los proyectos y los pozos en particular, y hablan de una información existente. A raíz de, digamos, la necesidad de poder identificar y tener más información de detalle en estas zonas donde se espera una actividad y con el ánimo justamente de tener un comparativo y tener lo mejor, digamos que la información más confiable, desde 2014 se inició un convenio con la ANH. Este convenio ya Jaime Romero habló un poco acerca de él y yo voy a tocar un poco el tema de la sismicidad. En el 2014 se inició con Valle Medio del Magdalena y se escogieron estas 4 planchas. Para el 2015 y el 2016 se extendió el área de Valle Medio del Magdalena y adicionalmente se inició un monitoreo en La Loma. Para poder hacer esto, nosotros, digamos que la red permanente, como mencionaba Jaime también, tiene un alcance a nivel nacional. La red permanente de la red sismológica está diseñada para un monitoreo permanente, para hacer un reporte de la sismicidad en tiempo real, pero no está diseñado para tener un detalle en áreas pequeñas. Eso significa que nosotros debíamos hacer una densificación de la red para poder lograr precisiones más altas en nuestras localizaciones y adicionalmente poder detectar eventos más pequeños. Así se procedió a la instalación de estaciones portátiles en el Valle Medio del Magdalena y en La Loma desde 2014, en Valle Medio del Magdalena desde 2014 y en La Loma desde 2015. Esto es más o menos el tipo de equipos que se usa. Son equipos portátiles, no tenemos una transmisión en tiempo real y recogemos datos más o menos cada 3 meses para procesar y analizar. Quisiera hablarles un poco
antes de entrar a la sismicidad de la tectónica pues de nuestro país. Yo creo que ya la mayoría conoce toda la tectónica, sin embargo es solo para recordar que nosotros pues tenemos la interacción de 3 placas tectónicas, tenemos una subducción de la placa de Nazca bajo la placa suramericana, tenemos el Caribe, tenemos una serie de fallas y pues esta sería digamos que la percepción o la proyección de la falla en un modelo 3D de lo que sería una subducción, que lo vamos a ver un poco en la sismicidad. Entonces, cuando hablamos de incertidumbres o de localizaciones, mejor, siempre las localizaciones de los sismos van a tener asociadas unas incertidumbres, es decir, el sismo no está en un punto específico, sino que puede estar en un área. Esto es por los modelos matemáticos, por las aproximaciones, no son perfectas y siempre hay un error asociado. La Red Sismológica Nacional, como les comentaba, en esta área del Valle Medio del Magdalena, para la red nacional, la resolución también habla de una suspensión de actividades. Ellos hablan de una suspensión si el sismo está ubicado en un... Si se presenta un sismo de magnitud mayor a 4 ubicado en un cilindro cuyo radio es 2 veces la profundidad del pozo y su profundidad es de 16 kilómetros o está dentro de los 16 kilómetros para cualquiera de las actividades. Esta información se supone que obviamente tiene que reportarla al Servicio Geológico Colombiano. Este también es un punto fundamental y es algo que justamente obtendríamos gracias a esas redes de monitoreo y es decir, con mayor precisión localizar ese sismo. De otra forma, no lograríamos saber exactamente si el sismo es cerca o no cerca a los pozos. Adicionalmente, hay una cosa que es súper fundamental cuando uno habla de monitoreo y cuando habla de una suspensión de actividades, no solo eso, cuando habla de qué pasa con un sismo, a quién le informo, a quién le digo, qué hago después. Cuando ocurre eso, el Servicio Geológico tiene mucha experiencia, sobre todo en la parte de volcanes, adicionalmente en la parte de sismicidad, y nosotros tenemos siempre una serie de protocolos donde justamente sabemos a quién llamar, quién le dice a quién, qué hace quién, y se especifican, digamos, que las funciones. Para poder determinar eso a nivel de este tipo de actividades, pues hemos tenido ciertas reuniones con la ANH y con el Ministerio de Minas para poder crear lo que llamamos un protocolo de alerta temprana para la alerta o suspensión de actividades de estimulación hidráulica de inyección vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. La idea, ¿cuál es? Saber qué hacer cuando pase. Claramente esta es una primera versión. Estamos trabajando justamente en depurarlo, en mejorarlo y después poder, digamos que más, discutirlo con la industria y aterrizar un poco más en detalle. Obviamente esto entraría ya cuando inicien por lo menos la exploración, que hasta ahora no se tiene ninguno. Ya para resumir un poco los logros, digamos que se han obtenido hasta ahora, son tener digamos que un catálogo más denso de sismicidad, donde se tiene mejor precisión de las localizaciones y un detalle de magnitudes más pequeñas. También tenemos un primer proyecto de resolución y un protocolo. Claramente los desafíos aún son muchos. Queremos utilizar estos datos y mejorarlos mucho más, explotarlos, utilizar diferentes modelos de velocidad, relocalizaciones, cálculos de mecanismos focales con diferentes técnicas, etc. El siguiente paso es sacar la resolución oficial. Por supuesto, continuar con la precisión en el protocolo y adicionalmente socializar esto con las empresas y que se tenga, digamos que, algo mucho más completo. Y finalmente, pues, si se llega a generar sismicidad inducida, disparada o lo que sea, claramente tenemos que estar preparados para poder identificar o tratar de analizar qué es lo que está pasando. Por eso también hago énfasis, digamos, en la zona de subducción, en los sismos que hay en la zona. Claramente no todos los sismos que ocurran en esa zona van a estar relacionados con eso. Y eso es algo que también queremos enfatizar. Mucha gente que va a estar allí en esas áreas va a sentir sismos que si inician actividades van a decir,
son ellos, pero no necesariamente es así. El Servicio Geológico ahorita tiene un gran desafío con esto y estamos tratando de hacerlo de la forma más responsable para que la actividad se pueda desarrollar de una forma sustentable. Esperamos contar con la colaboración del USGS para esto, todavía es solo un proyecto, y con el GFZ. Eso es todo, muchas gracias. Viviana, muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Doctor, aquí. Si el agua no depende de dónde venga, la inyección de agua puede inducir sismos, porque ese decreto se refiere solamente a los no convencionales. En el país ya hay claramente evidencia de una actividad inducida en el campo de Rubiales y sobre eso no se ha dicho nada. Y ahí hay sismos que se ven en la red sismológica que tienen magnitud 3 y 4. Bueno. Como les mencionaba ayer, justamente sí, nosotros estamos pues reportando esa sismicidad en nuestra página web y es una sismicidad que no existía. Esta resolución por ahora está enfocada justamente a yacimientos no convencionales. Este es otro gran desafío para nosotros, digamos que iniciar con todo un análisis para poder hacer una reglamentación o lo que parezca más apropiado. Sin embargo, justamente el Ministerio de Minas, tanto de Minas como de Ambiente, están trabajando al respecto y ya veremos qué pasa. Yo creo que aquí esto es mostrarles a todos ustedes las posibilidades y la necesidad de las ciencias geológicas en el apoyo del desarrollo del país. O sea, es como nosotros, como Servicio Geológico, pero como que tenemos actividades, en este caso de sismología, cómo nosotros podemos ser útiles para dar una información, para hacer una investigación, para que el país, por un lado, desarrolle unas capacidades que si es del caso, que no sabemos, ¿no es cierto?, si yacimientos no convencionales se va a desarrollar en el país o no, pero que se haga con un conocimiento y con unas bases que sean las correctas y con base a datos. A veces, si yo quiero llamar la atención en esto, vemos, por ejemplo, que los chigüiros se murieron y se le echa la culpa a toda la industria del petróleo, así esté a 300 kilómetros, a 400 kilómetros, pero deben ser responsables, que no debe ser, ¿no es cierto? Debería ser basado en datos. Con esto lo que quiere el Servicio Geológico es que se tenga el conocimiento de lo que pueda estar pasando, teniendo la información y los datos que se necesitan para eso. Nosotros no somos los responsables de sacar la normatividad. Muchos dicen, mire, falta una normatividad. Seguro que falta, pero que esa normatividad ojalá sea basada en unos datos que nosotros estamos, digamos, preparándonos y preparando esa línea base y esa serie de datos en el tiempo para que eso que se vaya a decidir sea ojalá con unos datos y con una experiencia también internacional. Esa es la idea, ¿no es cierto? Nosotros no podemos, digamos, que garantizar cuál va a ser la normatividad tanto del Ministerio de Minas o del Ministerio de Ambiente. Lo que nosotros queremos es ser el estamento que desde el punto de vista del conocimiento puede apoyar, ojalá tanto al Ministerio de Minas como al Ministerio de Ambiente, para que se tomen las mejores decisiones para sacar esa normatividad. Gracias, doctora Marta. Desafortunadamente el tiempo es muy corto. Invitamos a las personas que tengan inquietudes, por favor, conversarlas con la conferencista, doctora Viviana, con Marta Lucía o hacerse llegar sus comentarios al Servicio Geológico Colombiano.